Vamos el día de hoy a meditar en el libro de Hebreos. Recuerden que estamos teniendo una secuencia, un estudio bíblico de cada uno de los de las epístolas del Nuevo Testamento, ¿sí? Y estamos ahora mismo en el libro de Hebreos. Y la intención es poder entender el libro de Hebreos para cada una de nosotras. Recuerde que la intención del día martes de este discipulado es que sea un discipulado que nos ayude en nuestra vida diaria y que podamos entender la palabra como que el Señor nos la está diciendo a nosotras las mujeres, porque este es nuestro espacio. Amén. Así que el libro de Hebreos nos habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos me hace una referencia tan clara y tan puntual de algo que ya sabemos, pero que a veces olvidamos. Otra vez, el libro de Hebreos me recuerda algo que nosotros ya sabemos, pero a veces lo olvidamos. Que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y que Jesús pagó el precio. Y que Jesús es aquel sacerdote que no necesita ya hacer expiación por sus propios pecados y luego acercarse al altar, porque es aquel enviado del Señor que viene a hacer expiación por nuestros pecados. Y a través de él, y la palabra de Dios dice más adelante, que él intercede por nosotros cada día. Y yo no sé para usted cómo es recibir esa noticia, pero para mí qué bendición recibir esa noticia de que Jesús intercede por mí cada día. Porque cuántas de nosotras necesitamos que el Señor interceda por nosotras, porque a veces hay momentos que nosotras mismas no podemos interceder. ¿Qué es interceder? Es acercarnos, no es solamente hablar, es acercarnos un poco más. Y a veces nosotras mismas, por diferentes temas, por diferentes distracciones, por diferentes circunstancias o diferentes motivos, no podemos interceder. Pero dice la palabra de Dios que Él, que es nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros cada día. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 7. Y hace referencia ahí, usted lo tiene y se leyó al inicio, hace referencia acerca del sacerdocio de Jesús y el de Melquisedec. Hace referencia acerca de un personaje, Melquisedec. Podemos avanzar ahí con las diapositivas. Hace referencia acerca de este personaje. Yo no sé si usted le llama la atención este nombre. Y hace referencia acerca de que Abraham da los diezmos a un sacerdote, ¿sí?, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque es un personaje que aparece en el libro de Génesis como alguien que venía, que no se sabía de dónde venía, ¿sí? Y sin embargo Abraham dice que da los diezmos a esta persona. Cuando usted entiende el tema del diezmo, cuando usted entiende el tema de que dar el diezmo es obedecer al Señor y darlo en el lugar donde usted está siendo bendecido, entonces tenemos claridad de lo que dice la palabra del Señor. Otra vez, mi diezmo es lo que yo separo, lo primero que yo separo, ¿sí?, para darlo en el lugar donde yo estoy siendo bendecido o recibo bendición, ¿sí? Y partiendo de esa premisa, dice que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec, ¿cuál es la característica de este personaje que aparece en el libro de Génesis y que se lo recuerda ahora en Hebreos? Dice que fue rey de Salem, que significa rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo. Es la referencia que teníamos. Su sacerdocio no dependía de genealogías humanas como los levitas. Abraham dio los diezmos, lo que muestra su honor y autoridad espiritual. Su figura apunta a un sacerdocio superior, eterno y perfecto. Entonces, cuando hablamos de Melquisedec, este personaje que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, y otra vez es nombrado aquí, dice que hace referencia al mismo Jesús, porque su reino, sí, como dice aquí, o su sacerdocio no dependía de genealogías humanas. Y Abraham, dice que siendo Abraham el padre de la fe, le da los diezmos a Melquisedec, y en esta manera demuestra el honor y la autoridad espiritual que tenía él. Ahora mire lo que dice en el versículo 7, Hebreos 7:7. En la traducción que yo tengo aquí dice: es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe bendición. ¿Sí? Se lo vuelvo a repetir.
Y le leo desde el versículo 6 para poder entender un poquito. Dice, en cambio Melquisedec, que era extranjero, que no era descendiente de Leví, aquí hace referencia acerca de el sacerdocio de Melquisedec, dice que no tenía una descendencia o una genealogía de los levitas, recibió los diezmos de nada menos que Abraham y bendijo al que tenía las promesas, ¿sí? Melquisedec recibe los diezmos y da bendición a aquel hombre, aquel padre de la fe, aquel padre que tenía la promesa. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe bendición. Amén. Lo tenemos ahí en la Reina Valera, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es indiscutible que el que bendice, ¿sí?, que el que bendice es superior al que recibe bendición. Y aquí hace referencia a que cuando usted bendice a alguien, eso a usted lo hace superior al que recibe esa bendición. Porque usted está entendiendo. La palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces usted está entendiendo que el que bendice es superior, es mayor, ¿sí?, que el que recibe bendición. Continuamos. Entonces, Melquisedec, estas son las características que lo conectan, con Cristo, porque habla de que fue un rey de paz, y esa es la característica de Jesús, y sacerdote del Dios Altísimo. Lo que nos está diciendo aquí es que desde antes de que Jesús venga a esta tierra, en el Génesis, ya aparece la figura de este sacerdote, ¿no?, que hace referencia a la figura de Jesús. Continuamos. Dios puede levantar sacerdotes, líderes y mujeres con propósito, aun cuando no encajan en estructuras humanas. El llamado de Dios es más fuerte que cualquier limitación o tradición. Amén. El llamado de Dios es más fuerte que cualquier limitación o tradición. A veces nosotros pensamos o confundimos o creemos que el llamado es para alguien especial, que el llamado o hacer el trabajo o el predicar. Hace poco escuchaba una bonita referencia acerca de la predicación, donde nos dice que cada uno de nosotros de lo que recibimos tenemos que dar, y somos llamados o llamadas en este caso a predicar. Y eso no depende de un púlpito, no depende de un micrófono, no depende de multitudes, porque usted puede predicar a uno o puede predicar a 100. Usted puede predicar desde un altar o puede predicar desde su casa a su vecino. Usted puede predicar con un puesto o una posición o sin tener ningún tipo de liderazgo. Somos llamadas a anunciar las buenas nuevas. Entonces, el llamado de Dios es más fuerte que cualquier limitación o tradición. ¿Cuántas de nosotras entendemos y hemos sentido ese llamado del Señor a nuestras vidas? Y cuando hablamos de predicar, no hablamos solamente de elaborar otra vez un mensaje y estar en un altar, ¿sí?, y elaborar un discurso. Nosotros predicamos con nuestra palabra, pero también predicamos con nuestras actitudes. Nosotros predicamos también en la manera en que nos relacionamos unas con otras. Ahí también estamos predicando. Porque predicar es dar las buenas nuevas de salvación, es decir, es hablar, es comunicar. Entonces nosotros predicamos otra vez desde un altar o desde nuestra casa. Y el llamado a predicar, a compartir las buenas nuevas, no tiene limitación, ¿sí?, ni se define por una tradición. El llamado a compartir el mensaje del Evangelio es para cada una de nosotras. ¿Cuántas de nosotras podemos entender que de lo que hemos recibido nosotros tenemos que dar? ¿Cuántas de nosotras tenemos o hemos tenido o aprovechado? No voy a decir tenido la oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que el Señor cada día nos da la oportunidad de bendecir a otra persona. El detalle está en si usted toma esa oportunidad o no la toma. ¿Sí? Entonces no le voy a decir cuántas hemos tenido la oportunidad. Le voy a preguntar cuántas hemos aprovechado la oportunidad que el Señor nos da para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántas hemos aprovechado el contactar con alguien y el hablarle a alguien con un gesto, con una palabra, con una actitud?
y ahí desde nuestro lugar de trabajo ser de bendición. Otra vez, yo creo que cada día el Señor nos da oportunidades para poder compartir y dar de gracia lo que de gracia recibimos. El detalle está en si usted ve la oportunidad y la toma o la deja ahí. Amén. Todos tenemos esa oportunidad cada día. Entonces, Dios puede levantar sacerdotes, líderes y mujeres con propósito, aun cuando no encajan en estructuras humanas. Melquisedec hace una referencia a un sacerdocio que no tenía una genealogía de levitas. Sin embargo, el padre de la fe lo honra con sus diezmos. De la misma manera, nosotros podemos hacer esta comparación. Quizás nosotros pensamos o creemos que no tenemos un llamado especial o que no venimos de una genealogía especial, pero el Señor puede usar nuestras vidas, amén, para bendición de otros. Recuerde que el que bendice es mayor, el que da bendición es mayor que el que es bendecido. Continuamos. Jesús, el sacerdote perfecto. Del versículo 11 al 19 nos hace referencia en este libro de Hebreos que la ley era buena pero no transformaba el corazón, y eso lo dice la palabra. Dice, y entonces nos dimos cuenta que la ley era buena pero no transformaba el corazón, porque a veces usted puede cumplir toda la ley pero en su corazón siguen aquellos sentimientos y emociones que al Señor no le agradan. Y usted puede inclusive partir el pan y darlo a su hermano y compartir, no lo sé, pero en su corazón igual hay un sentimiento quizás de mezquindad, o en su corazón hay un sentimiento de por qué tengo que hacerlo. No sé si me hago entender. A veces podemos cumplir la ley, como se dice comúnmente, a rajatabla. Podemos hacer todo lo que la ley manda, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Con qué actitud estamos haciendo las cosas? No se trata solamente de que usted venga a la iglesia, ¿con qué actitud usted está viniendo? Porque no se trata solamente de tener nuestro cuerpo físico aquí, sino la disposición de nuestro corazón, de entender lo que la palabra nos quiere decir y si yo permito que esa palabra cambie mi vida. De entender que esa palabra me está confrontando y que luego del mensaje yo no tengo que salir igual de como vine. ¿Sí? Entonces no se trata solamente de lo que nosotros hacemos, no se trata de cumplir la ley, sino se trata de la actitud de nuestro corazón. ¿Con qué actitud adoramos? ¿Con qué actitud cantamos? ¿Para qué lo hacemos? Yo sé que si le digo para quién lo hacemos, usted me va a decir para el Señor. Y quizás no esté de acuerdo conmigo si yo le digo, entonces, si lo haces para el Señor, ¿por qué no lo haces bien? ¿O por qué no lo haces con excelencia? ¿Para quién estás sirviendo en este lugar? ¿Para quién estás, no sé, en determinado ministerio, sirviendo, compartiendo, hablando, ayudando, colaborando, ofrendando? ¿Para quién lo estás haciendo? Lo hago para el Señor. Ok, usted no va a estar de acuerdo conmigo otra vez si quizás yo le confronto y le digo, entonces, ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no lo haces de la manera correcta? ¿Sí? Entonces, aquí nos hace referencia que la ley era buena, pero no transformaba el corazón. El sacerdocio levítico no pudo llevar a la perfección a las personas. Por eso Dios estableció un nuevo sacerdocio por medio de Cristo. ¿Sí? Muchas mujeres viven cargando expectativas. Ser la mejor madre, ser la mejor esposa, ser la mejor profesional, la mejor líder. Muchas sentimos o sienten que todos los ojos están sobre ellas, esperando, ¿sí? Esperando más de nosotras, muchas expectativas. Cristo nos libera de cargas que Dios nunca puso. Amén. Le repito eso. Y puede darle un aplauso al Señor. ¿Sí? Cristo nos libera de cargas que Dios nunca puso. Él nos da un camino nuevo: gracia, cercanía, transformación real. ¿Podemos entender estas tres expresiones? Gracia, ¿qué es gracia? Es inmerecido, es un regalo. Gracia. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios y cuando hablamos, y si usted se pone a pensar quizás en su caminar, en lo que usted debería de recibir y lo que está recibiendo, lo que usted está viviendo ahora es solo por gracia. Es pura gracia de Dios.
es el regalo inmerecido. Cercanía. El Señor nos da la bendición, diría yo, de que usted y yo tenemos esa oportunidad de acercarnos directamente al Padre. No necesitamos a nadie más. Yo no necesito que esté el pastor presente, o no necesito que esté la hermana presente, la hermana de oración presente, para yo poder tener esa cercanía con el Señor. ¿Cuántas creemos eso? Y a veces nosotros mismos limitamos eso. Y a veces nosotros mismos como que ponemos una cerca y pensamos que quizás no estoy agradable. Y quizás viene el pensamiento que muchas veces se tiene: cuando yo esté bien, entonces ahí me acerco al Señor. Cuando es todo lo contrario. Usted tiene que acercarse al Señor para poder estar bien. Amén. No tiene que esperar estar bien para poder acercarse al Señor. Cuando habla aquí del sacerdote perfecto o del sacerdocio perfecto que ejerce el Señor Jesús, habla acerca de la gracia, el regalo inmerecido, la cercanía, lo que nosotros podemos llegar al Padre directamente, y la transformación real. Y este tema es interesante. Recuerde que no se trata solamente de cumplir. Recuerde que no se trata solamente de hacer o de decir. Se trata de que el Evangelio tiene que generar una transformación real en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué es transformación? Es un cambio total. ¿Sí? Una transformación es un cambio total. Y esa transformación viene de adentro hacia afuera. Entonces, todo lo que usted permite que el Señor cambie en su vida, todo lo que usted permite que el Espíritu Santo de Dios obre en su vida, se tiene que revelar en lo que se ve. Tiene que haber una coherencia. Amén. Entonces, gracia, cercanía y transformación real. Otra vez, muchas mujeres viven cargando con la expectativa de mucha gente, o muchas culpas, o muchas preguntas que nosotros, o cargas que nosotros mismos nos imponemos, ¿sí? Pero el Señor Jesús nos libera de todas esas cargas, y no es la intención de que nosotros vivamos un evangelio lleno de carga, o lleno de culpa, o lleno de expectativas de otros. Continuamos. Jesús intercede por ti. En el versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Otra vez, yo no sé cómo usted recibe esta noticia, pero para mí es como un refresco y una bendición saber que el Señor intercede por mí. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito que Él interceda por mí. Porque cada día necesitamos ser perfeccionadas. Amén. Porque cada día cometemos errores. Somos personas. Y muchas veces aún en pensamiento quizás estamos cometiendo errores. O nos estamos alejando o distanciando. Pero la palabra de Dios dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. Jesús no solo te salvó una vez. ¿Sí? La salvación del Señor es diaria. No es solamente una vez. Él te sostiene cada día. Él no te sostiene solamente el domingo que vienes acá a la iglesia o cuando tomamos Santa Cena. Cada día el Señor nos acompaña. Él intercede personalmente por nosotros y su salvación es completa, no temporal ni frágil. Amén. Su salvación es completa. No es temporal, no depende de, no es circunstancial y tampoco es frágil, es firme. Continuamos. Jesús es el sacerdote que tu corazón necesita. Y esto es importante recordarlo, porque siempre decimos aquí que hay muchos principios que nosotros sabemos y hemos aprendido, pero a veces pareciera ser que nos olvidamos. Entonces es importante recordar, no poner la esperanza en personas que pueden fallar, sino la esperanza en Cristo que nunca decepciona. Porque cuando ponemos la esperanza aún en el esposo, que es el que vive con nosotros, en el hijo, en el pastor, en el líder, en el diácono, las personas como personas pueden fallar y decepcionarnos. ¿Y sabe por qué? Porque usted como persona también seguramente ha fallado y ha decepcionado a otra persona. Amén. Porque somos humanos y porque somos así. Pero es importante recordar poner nuestra esperanza en Cristo. Él es el que sana las heridas que nadie ve y las que a veces solamente usted y el Señor conoce. Él es el que restaura la autoestima que quizás fue lastimada cuando
éramos pequeñas, ¿sí? Él es el que limpia la culpa que podamos tener, el que fortalece tu identidad como mujer y la identidad que tenemos en Cristo, y el que guía nuestro futuro. Amén. Otra vez, Jesús es el sacerdote que tu corazón necesita. Vamos a leer la palabra en el libro de Hebreos. Estamos en Hebreos. Mire lo que dice en el versículo 27. Permítame leer desde el 26 en esta versión. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, y ahí vienen las características: santo, que no tiene maldad, puro, sin pecado y exaltado sobre los cielos. No es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como un sacrificio definitivo. Entonces, otra vez, Jesús es el sacerdote que tu corazón necesita. Tenemos una lámina más viendo las características justamente del sacerdocio de Jesús. Los sacerdotes humanos fallaban, pero Jesús es perfecto, y ahí están las características que leímos: santo, inocente o sin culpa, sin mancha, apartado del pecado y exaltado en los cielos. Amén.